Bueno, vamos a ofrecer hoy esta clase sobre medicalización, este seminario de la materia salud y sociedad. Está vinculado con el texto que le subimos la semana pasada de Celia Iriar, que tiene que ver con medicalización, biomedicalización y proceso de salud, enfermedad, atención. Allí van a encontrar ustedes también en el campus referencias a este proceso que conocemos como proceso de medicalización, del cual hemos hablado bastante, y la idea es en esta clase darles algunos elementos para tener una mejor aproximación a ese texto. En primer lugar, definir qué entendemos por medicalización. Cuando hablamos de medicalización, a veces lo asociamos demasiado directamente con el proceso de tomar una medicación, pero en realidad tiene que ver con un proceso más amplio, como dice allí, tiene que ver con esto de convertir situaciones que podrían considerarse absolutamente normales, convertirlas en cuadros patológicos o convertirlas en enfermedades y pretender que a través de un abordaje médico se pueden resolver situaciones que en realidad tienen su origen en otro tipo de cuestiones, no en cuestiones vinculadas a un proceso de enfermedad, sino tiene que ver con cuestiones sociales, con cuestiones asociadas al ejercicio de la profesión o con cuestiones vinculadas a la vida cotidiana, las relaciones interpersonales. Justamente ahí hay un chiste español, creo yo, que lo vincula con el día de la toma de una pastilla, pero que nos sirve para entender cómo funciona esta idea, ¿no? Fíjense que allí lo que este señor, que está sumamente angustiado, está diciendo en cada uno de los casos eso, que perdió el equipo de fútbol y entonces está mal y necesita tomar algo. O que su hijo se llevó la materia de matemáticas y bueno, lo mismo, que tiene que pagar la hipoteca o algo vinculado a la televisión. Y bueno, finalmente dice, se está convirtiendo en adicto a los antidepresivos, otra vez de nuevo una pastillita, ¿no? Digamos que está muy vinculado a esta idea, que hay cuestiones que son propias de la vida cotidiana, pero que las transformamos en algo vinculado a una enfermedad. A su vez, cuando se habla de medicalización, hay autores que también, considerándolo como un proceso social, lo vinculan con esta idea de la medicina como estrategia biopolítica, que proporciona, como dice allí, una tecnología específica para el control del cuerpo social. Hoy es un tema bastante eh, puesto de nuevo en el tapete, esta idea de la biopolítica o del control sobre los cuerpos en relación a la pandemia de coronavirus. Aquí hay dos cuestiones que es necesario que también comentemos. Por un lado, el concepto de biopolítica y por otro lado, esta idea de tecnología. ¿A qué llamamos tecnología específica para el control del cuerpo social? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tecnología en salud, tenemos también como la costumbre de asociarlo con la alta tecnología, con los aparatos de diagnóstico, con todo aquello que tiene más que ver con instrumentos eh, o con aparatos o con una aparatología. Esa es una parte de la tecnología, pero no únicamente. También una entrevista médica, la anamnesis, distintos aspectos propios de la práctica en salud y que no necesariamente requieren la utilización de un aparato, también son tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología es ese conjunto de conocimientos y técnicas que nos permite alcanzar, como dice allí, un objetivo para resolver un problema, para transformar una situación. Entonces, tiene que ver con esta idea. La tecnología es ese conjunto de conocimientos y técnicas. ¿M? ¿Y qué es la biopolítica? Bueno, para Michel Foucault, un filósofo francés muy reconocido y hoy muy vuelto a mencionar también en este contexto de pandemia, para él la biopolítica tenía que ver con una forma de gobierno
que no gobierno pensado en términos gobierno de un país, gobierno político, sino en general, ¿no? Como una forma de tener el poder sobre las personas a partir de la gestión de los procesos biológicos. Y el poder es el conjunto de estrategias, el biopoder, el conjunto de estrategias de saber y las relaciones de poder que según Foucault se fueron articulando en distintos momentos de la historia del surgimiento de la medicina y que tuvieron que ver con cómo esto fue afectando a lo que hoy conocemos también, denominado así por el antropólogo Menéndez, el modelo médico hegemónico. Bueno, la idea en general ha sido para estos autores vincular medicalización con esta idea de biopoder, del control sobre los cuerpos a partir de los procesos médico-hegemónicos. ¿Qué es lo que se considera que hay que controlar médicamente cuando se habla de medicalización? Y en general, los procesos que tienden a considerarse este, como decíamos al principio, en vez de ser pensados como etapas normales, se los considera como problemas médicos o como enfermedades o como situaciones pasibles de ser tenidas en cuenta por la medicina. Por un lado son cuestiones tan normales como las etapas de la vida. La adolescencia, bueno, uno está habituado a hablar del adolescente que sufre, que tiene problemas de todo tipo, y esto termina cayendo también en una suerte de considerar esos procesos que son propios del cambio, es una edad en la que uno está cambiando, se está separando, por decirlo de algún modo, de lo que fue su niñez para poder entrar a la vida adulta. Esto trae necesariamente cierto sufrimiento también, y bueno, se tiende a considerar muchas veces que requiere de una atención, ya sea en cuanto a la salud mental o en cuanto a otro tipo de cuestiones. La menopausia también es un proceso natural que todas las mujeres vamos a atravesar. El envejecimiento, y acá no digo unas personas adultas mayores que tienen una enfermedad que está vinculada con la vejez, que eso podría ser, sino el envejecimiento en sí mismo tomado también como una enfermedad, podríamos decir, o como algo que debe ser medicalizado. Recuerden que cuando yo digo medicalizado, no necesariamente estoy diciendo que tienen que tomar medicamentos. Podría ser y podría ser medicalizado sin que hubiera medicamentos de por medio. También problemas personales o sociales, ¿no? La tristeza, bueno, ahora ni que hablar con esta situación del aislamiento social, que son propios del contexto en el que estamos viviendo. No sería posible atravesar semejante situación de aislamiento social obligatorio, de esta cuarentena que en estos últimos días ha sido todavía más fuerte, sin que alguien se sintiera un poco mal, un poco solo, o triste, o angustiado, o el temor a contraer la enfermedad. Hay una propaganda de Ibupirac que pasan mucho en la televisión. Bueno, aquí está el link, no la vamos a ver aquí, pero este, para ustedes, seguramente el que no la conoce puede entrar al link cuando le subamos la clase, o si ya la conocen, es esa propaganda de Ibupirac, donde van muchas personas a plantear que necesitan Ibupirac porque tuvieron las vacaciones de los hijos, porque le fue mal en un examen, porque hizo gimnasia y le quedó doliendo el cuerpo, o sea, situaciones que de ninguna manera uno podría pensar que son situaciones que requieren de la atención médica. A su vez, hay también factores de riesgo que se consideran enfermedades, ¿no? Por ahí la osteoporosis o la dislipemia no serían en sí mismas enfermedades, sino factores de riesgo o situaciones o cuadros poco frecuentes, las disfunciones sexuales, por ejemplo, o los síntomas y los cuadros leves, ¿no? Como el colon irritable o los dolores premenstruales, todo pasa por este tamiz, digamos, de la medicalización.
A su vez, la medicalización está atravesada también por factores culturales, económicos, políticos, ¿no? Acá, bueno, otro chistecito de Mafalda, que seguramente la conocen todos, donde también están Mafalda y Libertad caminando, se encuentran con una farmacia y se te conté que mi papá fue al médico, sí, para ver si le recetaba unas píldoras o algo contra su cansancio, intranquilidad, preocupación, nerviosismo, desequilibrio y ansiedad. Pero según el médico, todavía no se inventó nada contra la normalidad. Bueno, ahí hasta puesto, ¿no? En historietas o en chistes, como vimos en propaganda, la cuestión contraria, la venta y la transformación de situaciones cotidianas en algo anormal y por el lado contrario, Quino, a través de Mafalda, está poniendo también en consideración hasta qué punto esas cuestiones tienen que ver con problemas médicos que nos va a resolver la medicina o son cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con la normalidad. ¿Cuáles podrían ser, según algunos autores, los pasos que se dan para la medicalización? Por un lado, hay una situación, un sufrimiento, un problema que se considera anormal por parte de la sociedad y que requiere de una solución, aunque no tenga que ver con una enfermedad. Por ejemplo, un tema estético podría ser perfectamente sentir que una persona se siente mal, y acá es donde juega esta cuestión de los mandatos sociales y la mirada de los y las otras y otros, y cómo se valora en determinado momento de la sociedad algunas cuestiones más que otras. A su vez, los sectores que tradicionalmente deberían resolver estos problemas no dan una respuesta o dan una respuesta inadecuada, y esto se rechaza y no se acepta. Por ejemplo, decir, bueno, revisar el concepto de la belleza o de la estética, y uno está atravesando esa situación y quiere resolverlo de otra manera. Entonces, al no encontrar respuestas donde pensó que las podía encontrar, va a haber un proceso de búsqueda de nuevos sectores que den respuesta a las demandas que no están satisfechas, ya sea en el sector sanitario o en otros ámbitos. Y ahí van a aparecer distintos actores que intervienen para hacer que esta situación pase a formar parte de su actuación. Entonces, el sector sanitario busca soluciones para dar respuesta a estos desafíos que se le plantean. Y esta solución requiere a su vez de diagnósticos, tratamientos, y allí comienza todo este caminito de la medicalización. Bueno, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer diagnósticos, vamos a ver si realmente es necesario que esta situación sea pensada como una cuestión médica, entonces vamos a hacer un tratamiento, le vamos a dar medicación o vamos a operar o vamos a tomar determinadas medidas en el campo de la atención de la salud que uno se preguntaría hasta qué punto eran indispensables o no, si era necesario o no llevarlas a cabo. Y acá también se abre toda otra discusión enorme al respecto, acerca de, bueno, esto que digo, ¿no? Si se considera que era necesario o que no era necesario, ¿dónde se pone ahí la mirada de esa necesidad? O sea que todo este proceso de medicalización tiene que ver con generar respuestas a situaciones en las cuales no se logra llegar a esas respuestas que son las que uno pretende. ¿Y por qué uno pretende determinadas respuestas frente a esas situaciones? Porque esas respuestas son las que en un momento dado de una sociedad determinada, las que la gran mayoría de las personas coinciden en que deberían ser esas respuestas. Digo, en el caso de Iriart, ella habla del trastorno de déficit de atención. Hace 30, 40 años, si había un chico inquieto en el colegio, difícilmente se considerara que ese chico necesitaba atravesar toda una serie de consultas médicas o psicológicas para ver por qué se comportaba de esa manera.
se tomaban otras medidas o se hablaba con la familia o no sé, se trataba de ver en la familia qué pasaba, pero no había un, una última decisión puesta en manos de la medicina, sino que bueno, intervenían los pedagogos, la maestra, la mamá, el papá, la familia, etcétera. Esto también fue cambiando. Hoy por hoy hay un chico inquieto en una clase y bueno, un poco con el ejemplo de Iriart, enseguida no se puede concentrar, tiene un trastorno de déficit de atención, ¿qué hacemos? Lo medicamos. ¿Cuáles son entonces esos factores que influyen en la medicalización? Bueno, esto, ¿no? Las creencias y los valores que hay en la sociedad acerca de qué cosas están bien, están mal, son sensaciones de enfermedad o son parte de la vida cotidiana. Estas creencias van a depender de cuál sea el momento histórico y social, y en ese momento histórico y social, cuál será el concepto de salud que esté vigente, del valor que tiene la salud en la sociedad. Hoy por hoy vemos que la salud es tema permanente de cada uno de nosotros y tiene un valor muy, muy alto en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque está puesta en riesgo con la pandemia, con el coronavirus. Entonces, ante ese riesgo y ese temor, incluso temor de morirnos, si nos va mal con el coronavirus, bueno, hace que pongamos a la salud en un primer plano también. Hay momentos históricos en que la salud no ocupa ese lugar. De hecho, hay una gran cantidad de encuestas de otros momentos del país en las cuales la salud nunca aparecía como el primer tema de preocupación para sectores de la sociedad. Otro factor que influye en la medicalización tiene que ver con el acceso a la información. Ahora tenemos muchísima información. Cualquier dolor que tenemos en la panza, nos fijamos en Google y buscamos dolor de panza, dolor de cabeza y tal cosa. Y veo ahí que entonces ya me hago un autodiagnóstico e inmediatamente busco en Google qué puedo hacer para sentirme mejor. Bueno, ahí hay que ver también la calidad de esa información. No toda la información que circula en Internet, ni siquiera fuera de Internet, en los espacios cotidianos, no toda es información de calidad. O sea que tenemos mucha información, los medios masivos, hay programas televisivos que tienen mucho espacio, los temas de salud últimamente, pero también en otros momentos. Siempre hay algún médico en algún noticiero incluso que habla acerca de temas vinculados a la salud. Pero bueno, uno se pregunta también cuál es la calidad de esa información que recibimos y qué hace que llevemos a tener determinadas conductas o a actuar en relación a determinadas dolencias, determinadas sensaciones que tenemos en función a esa información que recibimos. Otros factores que influyen en la medicalización tienen que ver con, bueno, qué capacidad de decisión tenemos, si tenemos la posibilidad de decir, bueno, me voy a hacer el estudio último que salió, me escaneo toda para ver en qué parte de mi cuerpo hay algo que podría ser considerado tratar, y entonces tengo posibilidad de decidir o no, y tengo que ver qué opciones tengo frente a esta situación. También esta idea que influye para la medicalización es cómo se ha ido separando nuestro pensamiento en relación a la salud de lo que fue durante mucho tiempo un pensamiento religioso o un pensamiento mágico. Todavía subsiste, obviamente. Hay muchos sectores que todavía piensan en el poder de la sanación por medio de otros medios que no sean los médicos, pero cada vez menos se busca afrontar enfermedades apelando a la fe, ¿no? Rezar para que se cure a alguien o para curarnos. Es probable que hoy muchos sectores religiosos recen, pero también busquen otras formas de acceso a la atención de la salud que en otros momentos de nuestra historia había como mucha mayor fuerza de este pensamiento religioso o del pensamiento mágico. Otro factor es el mercado de la salud, ¿no? Esta idea de la enfermedad como un producto industrial
alimentado por ese deseo de estar sano y que nos lleva también el mercado implica que hay ofertas cada vez más amplias de elementos que nos permiten estar sanos, eh, vitaminas, aparatología que nos hace estar bien, distintas cuestiones, y que eso nos impulsa también a comprar. Mayor oferta en el mercado, mayor demanda. La fascinación por la tecnología también, la gran cantidad de ecografías a embarazadas que no tienen mayor sentido, ¿no? Esa ecografía donde a medida que avanza la tecnología podemos ver la cara, las facciones, podemos ver a ese bebé como si ya hubiera nacido prácticamente. Entonces, esto hace que se pida cada vez más acceso a esa tecnología. Las expectativas ilimitadas por los avances de la medicina, quizás hoy un poco también apostando mucho a eso, pero poniendo un poco en duda también hasta qué punto, ¿no? Son ilimitadas las expectativas, la disminución de los niveles de tolerancia al dolor y al sufrimiento. También esto está muy vinculado con el pensamiento religioso, que durante mucho tiempo en nuestra sociedad tuvo mayor cabida, ¿no? Esta idea de que el dolor y el sufrimiento nos hace ser más dignos del cielo o que nos hace más fuertes. Y eso cada vez más fue cambiando, por suerte, ¿no? Esta idea de que hay que sufrir para poder aprender o para poder vivir. Bueno, eso también ha hecho que uno vaya evitando al máximo cualquier tipo de dolor y cualquier tipo de sufrimiento. La búsqueda de soluciones inmediatas también es un factor que contribuyó a la medicalización de la sociedad. Cómo fue disminuyendo el autocuidado, pero ahí hay una vuelta de tuerca con el texto de Iriart, que ella va a plantear que en realidad empieza a haber también como una profundización de la medicalización, más que una disminución, un aumento de un autocuidado, pero diferente, un autocuidado signado por el mercado y por la industria farmacéutica y la industria de la producción de tecnología de uso sanitario. También sí ha sido un elemento que ha contribuido a la medicalización la reducción de las redes informales de cuidado, ¿no? Los barrios, las familias cada vez menos posibilidades tienen de hacerse cargo del cuidado de las personas, y la falta de, podría decirse, una educación o una promoción de la salud acorde a lo que sería necesario para entender cuándo es preciso una consulta médica y cuándo en realidad no es necesaria. A su vez también hay que tener en cuenta, como vimos con la propaganda de Ibupirac, lo que sucede con los medios de comunicación, ¿no? Estos medios que son fuente de información sanitaria, no siempre esa información es buena, no siempre es una información de calidad. Generalmente los medios tienen el poder de imponer agenda. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí no necesariamente los medios nos van a imponer qué tenemos que pensar, sino nos van a proponer seguramente sobre qué tenemos que pensar, qué temas son aquellos temas que merecen ser discutidos, mencionados y sobre los cuales eh, interactuamos con otros en relación a ese poder de agenda que tienen los medios masivos de comunicación. A su vez también uno tiene que tener en cuenta que cuando habla de la información sanitaria que circula por los medios de comunicación, también está vinculada con intereses económicos. El médico o la médica que está en un noticiero hablando de temas de salud está financiado, fíjense si no, hagan el ejercicio de mirar eso cuando vean algún noticiero con donde hay un profesional de la salud, seguramente van a encontrar propaganda, o digo, auspicios económicos de algún sanatorio, de alguna industria de venta de tecnología médica, o alguna farmacia,
o alguna industria farmacéutica. Entonces esto lleva a que muchas veces la información que nos dan esos profesionales de la salud que actúan en los medios de comunicación no es información, es publicidad, porque si a ellos les paga una determinada empresa o una determinada laboratorio que produce ciertos medicamentos y este médico dice que lo mejor que hay para salvarse de tal enfermedad o para curarse o para sentirse mejor es tal producto, bueno, evidentemente eso no es información, es publicidad camuflada. Y lo mismo que sucede que vimos cuando vimos el tema de alimentación con Patricia Aguirre y con el texto de Martín Silberman y los otros investigadores, como desde los medios de comunicación también hay un aliento a construir todo un imaginario acerca de qué cosas son los alimentos saludables o las actitudes o las prácticas saludables. Otros actores que intervienen para profundizar este proceso de medicalización son obviamente las instituciones político-sanitarias, ¿no? Ahí también vamos a encontrar que el acceso universal, que es muy bueno, pero que por otro lado también genera a que tengamos la tendencia a la consulta por cualquier cosa, muchas organizaciones que tienen su forma organizativa en relación a la demanda y se hace poca prevención y promoción en salud y se atiende en relación a lo que la población demanda, que no necesariamente lo que la población demanda siempre va a ser lo que debería demandar en términos de salud, ¿no? Como vemos por todo lo que dijimos antes, porque por ahí viene, porque escuchó hablar de tal cosa, o porque vio en la tele, y porque entonces demanda en relación a eso, que no son necesidades que, reales, sino creadas por toda esa información que circula. O determinadas políticas podrían llegar a generar también un exceso de medicalización, esta idea fuerte del hospital frente al primer nivel de atención, ¿no? La falta de trabajo a nivel de eh, eh, el primer nivel de atención, de los centros de atención, que no solamente la atención primaria tiene que ver con el primer nivel de atención, sino que no se hace atención primaria y por lo tanto no se entiende del todo cómo tiene que ser el acceso a la atención de la salud. Bueno, otro elemento que, según algunos autores, hace que la medicalización avance es esta burocratización, como se dice, sanitaria, los certificados de buena salud para todos. También son un fomento, podríamos decir, de la medicalización. Y esta falta de control y regulación sobre qué es lo que realmente corresponde hacerse como una práctica necesaria, como decíamos en el caso de las ecografías en embarazo, ¿no? ¿Cuáles son las que corresponde realmente y cuáles en realidad es más por una fascinación por la tecnología que por otra cosa? Los profesionales vinculados al campo de la salud tienen un rol central, ¿no? Porque también esta compulsión, a veces necesaria, obviamente que a veces es sumamente necesario, pero no siempre es absolutamente necesario toda la cantidad de diagnósticos o de prescripciones que se hacen. En general, bueno, eso lo vemos nosotros en esta carrera, que tratamos de buscar un perfil diferente, que tenga una visión integral de los procesos de salud y enfermedad, pero ¿por qué? Porque vemos que históricamente no ha sido así la formación que han recibido los médicos y las médicas. Además, la multiplicidad de especializaciones, la parcialización de la enfermedad, ¿no? Con el especialista en cada uno de los órganos del cuerpo, hace que también una persona que se siente mal en forma inespecífica termina yendo a una gran cantidad de especialistas hasta que alguno logre dar con el problema que tiene. Me duele la panza, bueno, voy al médico clínico, al endocrinólogo, o soy mujer, voy a la ginecóloga, voy a distintas
ramas de la medicina, a ver si alguna de todas ellas, que todas me van a hacer atravesar por distinta cantidad de técnicas diagnósticas e incluso me van a ir prescribiendo probablemente distintas cosas y quizá yo continúe con mi malestar porque tenía más que ver con algo vinculado a un momento de mi vida o a una cuestión más eh, momentánea, en fin. Es muy complejo, ¿no? El tema, porque uno podría decir, bueno, pero a veces con eh, muchos estudios se detecta algo que si uno no hubiera ido, no se lo hubieran detectado. Eh, lo difícil es establecer esa línea en la cual tiene que haber un control acerca de cuándo es necesario hacerse un estudio y cuándo no. Bien, también en el caso de los profesionales, como plantean algunos autores, hay como una inercia, ¿no? En vez de, bueno, que lo hablamos muchas veces también y en distintas materias seguramente, vinculado con el contexto, con la necesidad de atención rápida, con todo lo que uno ya sabe que está atravesando la atención de la salud, a veces la tendencia es decir, bueno, listo, te doy la panza, listo, tomate una buscapina, tomate tal medicamento y ya está, ¿no? Y eso desde un lugar bondadoso, podríamos decir, donde decimos, bueno, los profesionales están tan eh, constreñidos por tener que atender, que terminan diciendo, bueno, tomate una buscapina o algo para que se te pase el dolor. En otras oportunidades hay una relación mucho más estrecha con la industria farmacéutica. El médico que prescribe ciertos medicamentos porque cuanto más prescriba, mayores beneficios va a tener de un laboratorio, viajes, congresos, regalos de todo tipo. Eso también forma parte de lo que uno conoce y de lo que sabemos que acentúa la medicalización en la sociedad, ¿no? Y bueno, y eso nos lleva a la gran industria farmacéutica como un actor clave, porque obviamente son empresas que van a buscar el máximo beneficio, ¿no? Su razón de ser tiene que ver con eso, con la venta de sus productos. También eh, esto lleva a que la investigación acerca de determinado medicamento dependerá de la posibilidad de venta de ese medicamento. Habrán escuchado hablar muchas veces las grandes dificultades que atraviesan las personas que tienen enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, porque al ser poca la cantidad de gente que atraviesa esas enfermedades, la medicación es carísima porque tampoco hay mucha voluntad de producir más o de generar un mercado para un grupo de consumidores escasos, que no van a ser muchos. O sea, todo también está atado y está vinculado al poder que tiene la industria farmacéutica y la industria de la tecnología médica. Y acá es donde empieza a aparecer esta idea de la biomedicalización que está en el texto de Iriart. Yo no voy a avanzar mucho más con la lectura del texto porque me parece que está bueno que en los talleres podamos verlo, sobre todo ver la diferencia que hace Iriart entre medicalización y biomedicalización, ¿no? Si bien están unidos estos dos procesos, porque ella plantea que la biomedicalización es la profundización o la radicalización de la medicalización, son distintos procesos. En el caso de la medicalización, hay pacientes y usuarios que son atendidos, bombardeados y llevados a hacer diagnósticos, técnicas diagnósticas, llevados a tomar determinadas medidas. Y en el caso de la biomedicalización, estos pacientes o estos usuarios se transforman en clientes y consumidores. Hay como un pasaje de esa responsabilidad, podríamos decir, de la medicalización a la persona, a lo que en el primer proceso que acabo de describir de medicalización era el paciente que recibía por parte de
el sector médico instrucciones acerca de lo que tiene que hacer con respecto a su salud, el proceso de biomedicalización, según IRIAR, tiene que ver con ahora ver cómo las propias personas se hacen cargo de su salud a partir de la decisión que toman, pero esa decisión orientada fuertemente por las grandes corporaciones farmacéuticas y por la tecnología médica. Esta frase de Iriart justamente marca este cambio. Dice, hacia mediados de los 90, las grandes corporaciones farmacéuticas y productoras de tecnología comenzaron a generar silenciosas reformas para reposicionarse en el mercado, buscando redefinir a su favor el modelo salud, padecimiento, atención. Allí es donde empieza a aparecer entonces toda este proceso donde las personas internalizamos, hacemos propia la necesidad de autocontrol y de vigilancia de nuestra salud, sin que necesariamente intervenga un profesional de salud. Entonces, yo me compro el tensiómetro, me compro todo lo que pueda acceder para poder estar en mi casa todo el tiempo controlándome y que no tenga ningún episodio que me pueda llegar a asustar, ¿no? Digo, como un ejemplo. Entonces, empiezo a internalizar esa necesidad que antes la ponía en manos de los profesionales de salud. Ahora también voy a seguir yendo a atenderme, pero además voy a generar toda una serie de acciones para poder tener un control sobre mi salud, y todas esas acciones que yo lleve a cabo van a ser, seguramente van a redundar en grandes beneficios para algún sector de la industria farmacéutica o de la producción de tecnología médica. ¿Mm? Entonces, un poco el planteo que ustedes van a encontrar en el texto de IRIAR tiene que ver con esto, con que esta idea de que mientras la medicalización se centraba en el padecimiento, la enfermedad, el cuidado y la rehabilitación, la biomedicalización se va a enfocar en la salud como ese mandato moral que tenemos cada uno de nosotros, que lo tenemos incorporado como esta idea del autocontrol, la vigilancia y la transformación personal. Bueno, hasta aquí algunos aspectos vinculados al tema de medicalización, para que ustedes lo puedan vincular con esta idea de biomedicalización en el texto de IRIAR y en los espacios de taller y con cada uno de los docentes de cada uno de los grupos seguiremos conversando en torno a este tema. Muchas gracias.